Licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades que lo acompañan. Preside este evento acciones de mejoramiento urbano en la zona afectada por el huracán Huila en Nayarit, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Nayarit, Antonio Echevarría García, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, y el presidente municipal de Tecuala, Nayarit, Heriberto López Rojas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Pueden tomar asiento. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Nayarit, licenciado Antonio Echevarría García. Buenas tardes. El huracán Huila nos dejó muchas lecciones. De entre todas hay una que el pueblo de Nayarit aprendimos de forma colectiva. La de ser un solo equipo en la emergencia, en la crisis, en la esperanza de salir adelante en aquellos interminables días de angustia y de gran dolor para miles de familias que en segundos perdieron todo su patrimonio. Aprendimos que más allá de cualquier diferencia, la vida de las personas está por encima de todo, que sí podemos enfrentar cualquier reto colectivo si con honestidad nos unimos. Aprendimos que la fe y la esperanza fueron nuestra fortaleza. Aprendimos que por momentos en verdad fueron todo lo que tuvimos. Bienvenido a Nayarit, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hoy cumple su 9ª gira de trabajo por esta tierra en la que guardamos por usted una especial gratitud. El 7 de diciembre de 2018, en su primera gira como presidente de la República, nos demostró de lo que usted como ser humano está hecho. Vino aquí al norte de Nayarit, escuchó, comprometió y lo mejor, nos cumplió. Estábamos hasta ese día abandonados por el anterior gobierno federal. Usted nos ha traído esperanza y desde entonces usted ha estado con nosotros, señor presidente. Muchas gracias en nombre del pueblo de Nayarit. Saludo al arquitecto Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México. Al señor Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República. Y por supuesto, gracias al presidente municipal de Tecuala, Heriberto López Rojas. En 3 meses más, se cumplirán 2 años desde que la naturaleza azotó con fuerza esta región. El 23 de octubre, el huracán Huila causó daños. Sí, pero lo peor vendría con el desbordamiento de los ríos San Pedro y Acaponeta en la madrugada del miércoles 24 de octubre de 2018. Aquí estuvimos desde antes del paso del huracán Huila. Aquí permanecimos haciendo frente a la emergencia. Pusimos todo nuestro empeño y no tengo duda que logramos salir adelante de la primera etapa. Después vendría la reconstrucción en la que encontramos de usted, presidente, un sólido respaldo. Voluntad, con eso tuvo para con Nayarit. Voluntad de hacer que los recursos para reconstruir fluyeran. Voluntad para hacer posible que los programas se convirtieran
en la salvación de miles y miles de familias. A la fecha, y desde aquellos días, su gobierno, señor presidente, ha impulsado en torno al huracán Huila 33 obras de mejoramiento y reconstrucción de espacios públicos en los 8 municipios afectados. Aquí está incluida la obra de remodelación de la isla de Mezcaltitán, cuna de nuestra mexicanidad, en el municipio de Santiago Ixcuintla. Además, usted ordenó que se invirtieran entre las familias nayaritas un total de 120 millones de pesos en la construcción y mejoramiento de viviendas. Esto es voluntad y usted la ha tenido para con Nayarit, para con cada una de las familias. Cuando vino por primera ocasión a Nayarit en su calidad de presidente de la República, el 7 de diciembre del 2018, le pedí que no nos soltara de la mano de su gobierno. Nos ha distinguido ya con 9 giras de trabajo por esta tierra y sigue estando cerca de las familias que el huracán Huila les hizo pasar el trago más amargo de sus vidas. Hoy, de regreso en Tecuala, podemos ver obras concluidas, programas sociales y de reconstrucción que sí han funcionado y que han permitido a los ciudadanos y a cada familia salir adelante. Aquí hemos tenido al secretario Meyer trabajando incansablemente en campo con las familias, y eso se reconoce y se valora por los resultados que hoy existen. Muchas gracias, señor secretario. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, bienvenido siempre a Nayarit, bienvenido a esta tierra que se reconstruye con un gran empeño, aunque a veces parezca que las dificultades se suman una tras otra. Hemos tenido siempre su voluntad y enorme calidad humana, amigo presidente, y queremos seguir contando con su respaldo, que ha sido fundamental, que lo seguirá siendo. Bienvenido siempre a Nayarit. Aquí es su casa y nos sentimos honrados de ser sus amigos. Muchas gracias. A continuación, se proyectará el video con los avances del programa de mejoramiento urbano. Es un barrio, una zona de aquí de la ciudad que conocimos desde niños, nos hicimos grandes y no cambió para nada en mucho tiempo. Yo le comento a todos mis amigos, a los que conozco, que Ruiz ya es otro. Está cambiando mucho. Se va hacia el campo ya para la colonia Benito Juárez. Muchas calles que están arreglando. Yo me imagino nuevamente los torneos, el campo verde, el pasto verde. Pues saber que va a estar un lugar bonito donde voy a poder jugar y ser libre. En Nayarit, se intervinieron 8 municipios afectados por el huracán Huila, con obra pública de calidad. Santiago Ixcuintla, Del Nayar, Tuxpan, Ruiz, Rosa Morada, Acaponeta, Tecuala y Huajicori. En Nayarit, la SEDATU transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México. Uso de la palabra el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, maestro Román Meyer Falcón. Muy buenas tardes, señor presidente, gobernador, miembros del Presidium, medios de comunicación, muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Nayarit recordando los sucesos que pasaron ya hace prácticamente 2 años. Cuando nosotros éramos un gobierno en transición, en ese entonces, a finales del 2018,
El presidente nos solicitó ya empezar a atender las necesidades debido a los impactos del huracán Huila en 8 de los municipios aquí en el estado de Nayarit, en la parte norte. Los efectos, digamos, de ese huracán fueron considerablemente grandes. Yo recuerdo que en el mes de octubre de 2018, con el actual gobernador, hicimos ya un recorrido en sitio, empezamos a ver, digamos, la zona devastada. Recuerdo que hicimos un recorrido, un par de horas, estuvimos analizando cómo fue que el sistema hídrico natural se desdobló debido a un tema de un conjunto de lluvias poco usuales que inundó gran parte de esos 8 municipios y generó, digamos, afectaciones considerables en caminos, en carreteras, en zonas públicas, en viviendas, en todo tipo de equipamientos. Desde entonces, me gustaría recordar aquí que el señor presidente nos ha solicitado continuamente reuniones de seguimiento. El presidente es de esas personas que cuando tiene algo en la mente, constantemente le da continuidad. Podríamos decir que desde entonces al día de hoy, constantemente, cada 2 meses, cada 3 meses o cada mes, tuvimos reuniones de seguimiento, no solamente de la Secretaría, sino 7 dependencias a nivel federal. Estábamos hablando de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conagua, Conapesca, Marina, Educación, Salud, 8 instancias federales más la colaboración de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en un proceso de reconstrucción debido a las afectaciones del huracán Huila. Y es aquí, el día de hoy, que estamos en una plaza, en la Plaza La Madre, que es una de las intervenciones que se desarrollaron en esta Secretaría, pero de igual forma se desarrollaron todo el resto de las intervenciones. Estamos hablando prácticamente de 8,400 intervenciones, desde carreteras, reconstrucción de puentes, aproximadamente 3,000 viviendas fueron intervenidas y mejoradas en un proceso inédito de colaboración. Y es una colaboración que se lleva a cabo desde el gobierno federal, porque el señor presidente nos instruye, nos convoca continuamente a darle continuidad a cada uno de los diferentes proyectos que él empuja. Es importante ese reconocimiento, ese empuje del señor presidente en que se asegura de forma personal que todos los proyectos se están ejecutando en forma y tiempo. Y creo que el día de hoy aquí tenemos un resultado. Si bien es una pequeña plaza de no más de 1,000 metros cuadrados, es un reflejo de cómo, con una intención, digamos, de poder mejorar realmente las circunstancias de la población, de las comunidades, el gobierno federal está colaborando como pocas ocasiones desde el territorio, haciendo un trabajo de coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, para que todo tipo de programas, y en este caso un programa que atendió a una afectación muy puntual, terminen en buen término, que terminen con las cosas bien hechas y que los recursos se vean reflejados en las mejoras de todo lo que fue afectado. Este es un ejemplo, el primer ejemplo, podríamos decir, cuando recién acabamos de entrar al gobierno federal, el primer ejemplo de coordinación. Al día de hoy prácticamente ya se concluyeron todas las obras, todas las dependencias ya dieron los resultados correspondientes y los resultados son favorables. Son favorables porque pudimos atender cada una de las diferentes necesidades que se acentuaron debido a este huracán Huila a finales del 2018. Entonces yo quisiera agradecer profundamente de nuevo al propio presidente de la República en esa entrega, en esa, digamos, forma de colaboración, de trabajo en campo, donde no solamente reúne a su equipo y a su gabinete en presidencia, sino que verifica puntualmente que las cosas estén hechas. Eso es un tema fundamental y yo podría decir que es uno de los temas que podrían diferenciar particularmente a este gobierno. Un gobierno que sí se dedica a verificar en campo que las cosas se hayan hecho, que no solamente se queden en un conjunto de oficios o un conjunto de presentaciones, sino que se verifique en campo que se llevaron a cabo. Sin más, muchísimas gracias, señor presidente, gobernador, gracias por todo. Muy amables, gracias, muy buena tarde.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tecuala, me da mucho gusto estar aquí por la pandemia. Tenemos que guardar la sana distancia, pero a través de las redes sociales, de los medios de comunicación convencionales, podemos informarnos y al mismo tiempo seguir luchando hasta lograr la transformación de nuestro país. Me da gusto estar en Tecuala porque conozco Tecuala desde hace cerca de 25 años que vine. En ese entonces estábamos abriendo brecha, haciendo conciencia de la necesidad de llevar a cabo un verdadero cambio. Así tardamos muchos años luchando hasta que se logró ese propósito de llevar a cabo una transformación en nuestro país. Hablé mucho tiempo de que se habían realizado 3 grandes transformaciones en México: la independencia, la reforma, la revolución, y que hacía falta la 4ª transformación de la vida pública del país. Y dijimos que se iba a llevar a cabo esta 4ª transformación de manera pacífica, sin violencia. Las otras 3 transformaciones que llevaron a cabo nuestros antepasados se hicieron con las armas, porque no había otra opción. Ni el cura Hidalgo, ni Morelos, ni Juárez, ni Francisco y Madero querían la violencia, pero no pudieron llevar a cabo los cambios de manera pacífica. Nosotros tuvimos la suerte de lograr esta transformación. El proceso de cambio sin violencia. Llegamos por voluntad del pueblo, mediante el voto de los ciudadanos. Y ya una vez en el gobierno hemos comenzado con esta 4ª transformación y se ha avanzado bastante. Desde luego no ha sido fácil, porque además de las resistencias de los que no querían dejar sus privilegios y no querían dejar de robar, se nos presentó esta pandemia que nos ha afectado, sobre todo porque muchos han perdido la vida y ha causado tristeza en los familiares de los que se nos han adelantado. Esto es lo que más nos ha dañado en este proceso de transformación. Pero no podemos detenernos, tenemos que seguir adelante, pensando en lo necesario de limpiar de corrupción a nuestro país, de desterrar
la corrupción de México, porque el COVID es una pandemia, pero la corrupción es una peste funesta que ha impedido salir adelante, que ha impedido a nuestro pueblo salir de la pobreza, a pesar de tantos recursos naturales que tiene nuestro país. Este es un país excepcional, extraordinario, con muchas riquezas y con un pueblo bueno y trabajador. Pero la corrupción ha impedido el progreso con justicia, porque siempre unos cuantos se aprovechan y se roban, se quedan con lo que pertenece a todos los mexicanos. Por eso, si seguimos adelante y limpiamos por completo de corrupción a México, se va a lograr, esa es la fe que tengo, el renacimiento de nuestro país. Se va a lograr mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. Con una mano estamos enfrentando la pandemia y con la otra mano seguimos con el proceso de transformación. Y aquí en Tecuala está el ejemplo. Toda esta región, como se ha dicho, del estado de Nayarit fue afectada por el huracán Huila y ahora vengo a entregar estas obras que se realizaron, muchísimas obras, caminos, puentes, bordos y estas intervenciones urbanas que además de ser necesarias, están bien hechas y están construidas con belleza, no se hicieron al rajatabla, sino la hicieron arquitectos que tienen sentido de la estética, de la belleza. Por eso estamos contentos aquí en Tecuala, también en otros municipios se reconstruyeron escuelas, centros de salud. Se acaba de informar que se rehabilitaron más de 3,000 viviendas afectadas por las inundaciones, se entregaron enseres domésticos, en fin, se atendió a la gente y así vamos a continuar. Vengo a Tecuala a decirles que ya se logró, por ejemplo, que la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad, las becas para los estudiantes y la atención médica y los medicamentos gratuitos sean un derecho del pueblo. Ya se reformó el artículo 4 de la Constitución y está establecido que las pensiones a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos y la atención médica y los medicamentos sean derechos del pueblo. Se elevó a rango constitucional el que el gobierno esté obligado a garantizar estos derechos. Y en la Constitución también quedó escrito en un transitorio que nunca
van a faltar los recursos para estas acciones, esté quien esté en el gobierno. Si no se cumpliera ese mandato constitucional, se estaría violando la ley de leyes, la ley suprema. Y para modificar ese ordenamiento legal se necesitaría que regresara el conservadurismo, pero con fuerza, porque para modificar la Constitución se requieren las 2/3 partes de votos. Nosotros lo logramos porque las fuerzas progresistas se unieron. Hubo un partido conservador que votó en contra de la pensión a los adultos mayores. Pero se logró esa reforma histórica que no van a poder en el futuro, toco madera, pues esto es plástico, acrílico, pero de todas maneras lo toco, no van a poder retrogradar si es que, toco madera, regresara el conservadurismo a dominar a México. Es decir, que se volviera a instaurar un régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Aquí en Tecuala, como en cada uno de los 20 municipios de Nayarit, vamos a seguir apoyando. Van a seguir llegando ayudas, apoyos a todos los habitantes de Nayarit, porque se está atendiendo a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Y este es uno de los estados con más pobreza en el país. Estamos ayudando como no se hacía antes, de abajo hacia arriba, de la base de la pirámide poblacional hacia la cúpula, hacia lo alto. Pero primero los más necesitados, por el bien de todos, primero los pobres. Por eso puedo decirles que aquí en Nayarit ya hemos pasado del 80% de las viviendas atendidas, es decir, el 80% de las familias en Nayarit recibe cuando menos un apoyo del gobierno. El que no tiene una pensión para adulto mayor, tiene una pensión para niña, niño con discapacidad, o recibe apoyo del programa Producción para el Bienestar, o un familiar, una hija, un hijo tiene una beca, o están trabajando como aprendices los jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En fin, estamos apoyando a la mayoría de los hogares en Nayarit y van a seguir los apoyos, a pesar de la crisis económica que se precipitó, que se desató a partir de la pandemia en todo el mundo. Nosotros tenemos finanzas públicas sanas, por eso no le va a faltar al pueblo lo básico,
lo indispensable. Y también aquí en Tecuala quiero mandar un saludo y mi agradecimiento a nuestros paisanos que nos siguen apoyando. Fíjense lo que son las cosas, las vueltas que da la vida. Quienes se fueron a buscarse la vida en Estados Unidos, porque aquí no había oportunidades, quienes se fueron a buscar algo que mitigara su hambre, su pobreza, ahora son los que más ayudan a México, nuestros paisanos migrantes. Ayer se dio a conocer el dato del monto de remesas que enviaron en el mes de junio, nada más, nuestros paisanos. 3.500 millones de dólares, nada más en junio. En 7 meses de este año, de enero a julio, porque ya tenemos el cálculo de julio, las remesas han crecido a pesar de la pandemia en más del 10% en términos reales. Este año mi pronóstico es que se va a romper récord. Van a entregar nuestros paisanos, van a mandar nuestros paisanos a sus familiares cerca de 37,000 millones de dólares, lo que nunca había sucedido. Y esto nos ayuda muchísimo. Es bendito, porque llega cuando más se requiere. Esos 3.500 millones de dólares al mes, que significan como 75,000 millones de pesos, se distribuyen entre 10 millones de familias. Y es abajo que llega ese dinero. Ese apoyo, esa derrama económica, junto con lo que estamos nosotros distribuyendo. Con eso, la gente tiene para consumir, cuando menos lo básico, lo necesario. Garantizar que cuando menos se tenga la alimentación, lo básico, que nadie padezca de hambre en nuestro país. Y en esto nos están ayudando mucho nuestros paisanos. Un aplauso a nuestros paisanos migrantes. Y vamos a continuar apoyando. Voy a seguir visitando Nayarit. Tengo también el apoyo, el respaldo, el acompañamiento del gobernador de Nayarit, que está entregado a gobernar en beneficio de su pueblo. No está en la politiquería, no está en la grilla, está buscando beneficios para el pueblo de Nayarit, y por eso nos identificamos y nos llevamos muy bien. Tenemos que sumar esfuerzos, sumar voluntades, sumar recursos con gobiernos municipales, con gobiernos estatales y el gobierno federal, todos juntos, para enfrentar las adversidades y garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Muchas gracias, amigas, amigos de Tecuala. No puedo terminar mi intervención sin recordar al Toro Viejo, porque vine a Tecuala
cuando él se lanzó como candidato. En ese entonces no se atrevían muchos. No es que tuvieran miedo, sino había pues respeto, para decirlo suavemente. Y el Toro Viejo y otros se lanzaron porque no había democracia, había imposiciones, que ese es otro asunto, es una asignatura que tenemos pendiente. Tenemos que dejar establecida la democracia. Nada de compra de votos, nada de estar repartiendo despensas, frijol con gorgojo, nada de estar utilizando el presupuesto que es de todos para apoyar a partidos o a candidatos, nada de estar acarreando gente para ir a votar, nada del ratón loco, de las urnas embarazadas, de las actas falsificadas, todo eso al carajo. Voto libre y secreto. Y que la gente decida libremente. Nos costó mucho trabajo vencer frente a todas esas mañas, todas esas trampas. Y ahora no se va a permitir. Además, es bueno que se sepa, ya es delito grave el fraude electoral. Es decir, el que entregue despensa, use dinero público para favorecer a candidatos, el que haga trampa, el que falsifique actas, va para adentro sin derecho a fianza. Ya no se va a permitir el fraude electoral. Hoy en la mañana recordaba yo a Alejandro Gascón Mercado. Acuérdense ustedes cómo le hicieron fraude, porque él ganó en ese tiempo y hubo una gran imposición. Y él siguió luchando. ¿Desde cuándo se padecen los fraudes en Nayarit y en México? Por eso se van a acabar los fraudes. Va a haber democracia. Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Muchas gracias. A todas y todos los presentes les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.